Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Son ya las 6:05 y estamos iniciando ya nuestra última sesión de nuestro coloquio internacional de Barroco y Humanismo. Muy agradecido con todos por su asistencia y colaboración con este espacio. Ha sido un día con muchas temáticas diferentes, con muchas perspectivas nuevas. Muy agradecido con todos y bueno, pues tengo el honor enorme, el privilegio auténtico de presentar y de moderar la mesa de esta última conferencia magistral del doctor Ambrosio Velasco. Es un placer enorme tenerlo aquí, doctor, de verdad, un verdadero placer escucharlo y compartir con usted. Bueno, el doctor no necesita presentación. Contigo, por favor, contigo. No necesita mucha presentación el doctor. Bueno, el doctor es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra facultad, es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, tiene un montón de publicaciones que para no enlistarlas, no lo voy a hacer porque son muchísimas, pero es un gran especialista en Alonso de la Veracruz, del que tiene, como él mismo dice, un póster ahí detrás que se puede ver ahí en su imagen. No, es un cuadro, una pintura. Me le hizo un exalumno que era uno de los líderes de la huelga de 99 y mira, me pintó esta copia. Efectivamente. Está muy bien hecha la iconografía, la verdad está muy padre, doctor. Y bueno, pues bienvenido. La conferencia del doctor se llama El Barroco Mexicano como bloque histórico en la forja de la nación mexicana. Pues adelante, doctor, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, querido doctor Ernesto Gallardo, y felicitaciones por las investigaciones que has estado haciendo sobre Alonso de la Veracruz, espléndidas realmente. Yo he aprendido bastante de tus trabajos, felicidades y ojalá sigas con este santo sabio, ¿verdad? Con ¿cómo le llaman a los tres wise man? Los tres reyes magos, pero, exacto, ¿no? Los tres sabios, este santo sabio que es nuestro patrono de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahorita que hablabas, doctor, me acuerdo mucho y lo voy a comentar, pues recordando a Froilán López Narváez, que acaba de morir. Estábamos Ricardo Guerra y yo, desde luego Ricardo hijo, no su papá, que era pues entrañable amigo tanto de Julieta como mío. Pues ahí nos reuníamos muy seguido en casa de Francisco, y entonces Francisco estaba muy enfermo y claro, aún cuando estaba enfermo era pretexto pues para celebrar, ¿verdad? Y para tomar vino, celebrar, platicar, pasábamos las horas. Y entonces llegó un amigo muy corriendo y muy preocupado, que le veo a Francisco que no lo pelábamos, que ahí estaba muy malo y nosotros estamos bebiendo y platicando, en fin, estaba muy grave. Y entonces nos reclama, ¿verdad? Pero ¿cómo se atreve? No, ya llamaron al doctor. Sí, claro, ya llevamos al doctor, estamos esperando al doctor. ¿Y quién es el doctor? Pues es el doctor Froilán López Narváez, que lo invitamos a la fiesta, ¿no? Que también era muy amigo de Francisco. Y Francisco le gustaba un poco, pues no sé si estaba muy malo, pero nosotros lo tomamos como teatro. Y ahorita que decías doctor, sí, cómo no, ya viene el doctor. Y va llegando Froilán, y él es el doctor Froilán López Narváez. Bueno, pues una memoria muy calurosa pues a este gran periodista que acaba de fallecer. Por eso saqué esa anécdota y porque me recordó lo del doctor, ¿no? Por otra parte, pues me uno con todo afecto, con todo entusiasmo al recuerdo de nuestra entrañable Carmen Rovira. Felicito a Julieta y a los organizadores por dedicarle este simposio a nuestra entrañable maestra Carmen Rovira. Bueno, pues voy a leer brevemente, quiero decir saltándome, como de cuánto tiempo, tú dime para que no me pase, Ernesto. Doctor, ¿cuánto? tenemos 2 horas programadas, pero... No los voy a torturar tanto. ¿Cuánta tortura aguanta? Si usted me dice que 1 hora, 1 hora y 10 minutos, paramos en 1 hora y 10 minutos. No, es demasiada tortura, por favor, si llego a los 45 minutos me dice, ya estuvo bueno de tortura, ¿no? Perfecto, así será, doctor. Sí, porque ustedes no son masoquistas. Ok,
Entonces, gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí es pues el honor, la oportunidad de estar con ustedes. He escuchado tres espléndidas, porque no me podía conectar por el problema de la computadora, entonces creo que me perdí la primera. Como a las 4:20 me conecté y estaba hablando justamente, Marta, sobre la expedición de Francisco Hernández, muy interesante. Y bueno, excelentes ponencias y de alguna manera entronca, sobre todo con la última, ¿no? Sobre teología, filosofía y política. En realidad es el mismo tema el que voy a tocar y creo que, pues no sé si coincida o no coincida y ustedes ya verán. Pero creo que sí, me parecieron excelentes presentaciones. Voy a leer, ustedes no ven mi trabajo, no tienen por qué verlo porque está todo mal escrito. No lo ven, ¿verdad? Mi interés es que no lo vean. No, no lo vemos, no. No, estupendo, estupendo. Bueno, si quieren pueden verlo, pero bueno, no creo que se gane nada, ¿no? ¿Qué prefieren, que les comparta el escrito o no, como quieran? No, adelante, adelante. Como usted decida, doctor. Póngalo si quiere, Okay, para que lo vayamos siguiendo. Bueno, Ya ya tiene habilitada la pantalla si quiere compartir muy la bien. pantalla. Entonces vamos a esto. Muy bien. Permíteme un segundito, voy a picar. ¿Y ahora aquí qué le pico? Ok, compartir. Y después voy a sacar este texto. Me voy a saltar mucho y compartir. Bueno, entonces, la idea central de este trabajo es que a partir de la conquista o en torno a la conquista ahora tan debatida, yo tengo todavía sigo, pese a todos los debates de que tan conquistadores fueron los tlaxcaltecas, los texcocanos, como los españoles. No, yo no acepto esa interpretación. Fueron decisivos en la derrota de los mexicas, sin duda alguna, fueron quienes derrotaron, pero eso no los convierte en conquistadores, ¿no? Y yo sigo manteniendo y hablando de la conquista, porque el mismo término conquista ahora ya es muy debatible, ¿no? No hubo una conquista, hubo muchas conquistas. Los mismos pueblos tlaxcaltecas, texcocanos fueron los más importantes conquistadores. Creo que esto desvanece ese hecho histórico tan importante que fue la conquista y que sin duda fue una profunda injusticia, ¿no? Una profunda injusticia, y por eso sigo manteniendo el término conquista. Entonces, a raíz de la conquista que ocurrió o estaba en proceso desde hace 500 años, se formaron pues dos grandes, es decir, hubo una enorme polémica con muy diferentes posiciones, ¿no? Recuerdo que Tomás Pollán, en uno de los cursos que vino acá a dar a México, decía que su maestro Levi Strauss comentaba que en ninguna otra conquista se había debatido tanto desde un punto de vista filosófico, teológico, como la conquista del Nuevo Mundo. Y eso también habla mucho de quienes nos conquistaron y habla mucho también de que no era, es decir, es una evidencia en contra de la leyenda negra iberoamericana, ¿no? Los conquistadores, sin duda, pertenecían a una cultura renacentista y al mismo tiempo eran la punta de lanza de la incipiente modernidad de aquel tiempo. Y sin duda esto marca también el devenir histórico de América y lo distingue de Angloamérica, no para mal, como decía Hegel, sino todo lo contrario, ¿no? Esto nos distingue favorablemente. Sería algunas premisas desde las cuales partiría. Afortunadamente no fueron los ingleses, ¿no? O peor hubiera sido que hubieran sido los ingleses, porque no existiría, sin duda alguna, no existiría México, ni Latinoamérica. Bueno, en estas polémicas, desde luego hubo una gran cantidad de posiciones. Creo que podríamos agruparlas. Voy a glosar todo esto. Podríamos agruparlas al menos en tres posiciones, ¿no? Aquellas que justificaban la guerra y el dominio imperial, en donde estaban muchos matices,
desde los cronistas, Gómara, Bernal de Aldes Castillo, y hay grandes diferencias entre los cronistas, el mismo Cortés, ¿no? Por una parte, estaban por otra parte posiciones más ilustradas, humanistas incluso, porque recurrían a argumentos en defensa de la ley natural a favor de los indios, como sería la de Ginés de Sepúlveda, y posiciones incluso como la de Vasco de Quiroga, que justificaba tanto la guerra de conquista como el dominio español, aunque es la posición más paternalista y de defensa a los pueblos indios contra los conquistadores. Entonces, a favor de la conquista y el imperio, hay una posición intermedia que yo creo que es muy amplia también, que es, bueno, el mismo Sahagún estaría en esa posición cercana a Vasco de Quiroga, ¿no? Que no hay un cuestionamiento de fondo a la guerra, aunque sí una defensa en contra de la explotación de los indios. Una segunda posición es la que representa Matías de Paz, por ejemplo, y desde luego también Las Casas, que reconoce la legitimidad del imperio, porque Bartolomé de Las Casas reconoce la validez de las bulas alejandrinas y la autoridad terrenal del Papa, por lo tanto la validez, pero no reconoce y está en contra de la guerra. La guerra es injusta. El imperio puede ser justo, pero la guerra es injusta. Y la posición más radical, que son los menos, que son realmente un grupo muy reducido, que están en contra de la guerra y en contra del imperio, y consideran que no hay ninguna razón, motivo, título que justifique el imperio. Y esto pues es la llamada Segunda Escuela de Salamanca, en la que, reconociendo que la primera es la de Madrigal, la de Tostao, ¿no? Y de finales del siglo anterior, del siglo XV, la primera escuela de Salamanca, y la segunda, pues esta que se desarrolla a partir de 1520, 1526, sobre todo, cuando llega Vitoria a Salamanca, y Domingo de Soto, y lo que ya explicó la doctora Julieta Lizaola, y también explicó Jonathan, también desarrolló esta tesis. Bueno, no me voy a detener mucho en eso, pero sí quisiera marcar esa enorme variedad y ese espectro de polémicas. Yo me voy la hipótesis que tengo es que la posición más radical da origen a una tradición humanista que es apropiada desde la experiencia de la dominación colonial en América, y es un humanismo emancipador. Mientras que la posición intermedia, incluso, diría yo, incluso la de Ginés de Sepúlveda, va a ser desarrollada por una perspectiva muy distinta a finales de siglo y principios del XVII, en donde la figura central es Francisco Suárez. Esta hipótesis es muy polémica, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay dos posiciones. El humanismo que desarrollan Vitoria, Soto, Alonso de la Veracruz y pocos más es muy distinto al humanismo republicano que desarrolla Suárez. El primero es en contra del poder, el segundo es a favor del poder, al menos del poder papal. O sea, uno es un humanismo republicano del contrapoder, para utilizar los términos de Luis Villoro. El otro, el de Suárez, es un humanismo republicano que por una parte está oponiéndose al poder, sobre todo de Jacobo I, pero por otra parte está legitimando un poder superior al de los reyes mismos, que es el poder del Papa, para mediar conflictos, no para mediar conflictos. Y sobre todo, lo que es muy interesante que vamos a ver son los argumentos que da Suárez ante las acusaciones de Jacobo I de que su libro es un libro revolucionario. Y los argumentos que da Suárez, desde mi punto de vista, son los orígenes y fundamentos del liberalismo moderno. La tesis, arriesgada desde luego, es que
más que ser el continuador o el tercer momento de la Escuela de Salamanca, no pertenece a esa escuela porque no es un humanismo republicano del contrapoder, sino al final de cuentas da las bases para la fundamentación popular republicana del Estado moderno. Es una tesis fuerte, pero trataré de sustentarla. Consecuentemente, los desarrollos que hay, estoy sintetizando el argumento, ya me voy a saltar todo esto, consecuentemente los desarrollos que hay a partir del siglo XVII, de las interpretaciones y apropiaciones, por una parte, en España, de esta tradición salmantina, vía Suárez, da lugar a un barroco del poder en España. Mientras que en América y en Nueva España, en Perú también, da lugar a un barroco del contrapoder. Y esta es la tesis básica que les quiero exponer. No me voy a detener mucho, pues ya he avanzado sobre Alfonso de Madrigal del Tostado, el tratado, por otra parte, perdón, aquí hay un error. Alfonso, ¿cómo se llama el Tostado? ¿Sí es Alfonso de Madrigal? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y el otro aquí está mal, es Alfonso Castrillo. Este es Castrillo, el Tratado de la República de 1520, perdón, Castrillo. Que son inspiradores tanto la obra de Madrigal como de Castrillo, de la revuelta o de la revolución comunera de 1520. Como saben ustedes, es una revolución legendaria que retoma simbólicamente la Segunda República con el color morado. Aquí una anécdota que no puedo dejar de contar de este maravilloso profesor que es Tomás Pollán, porque alguna vez le pregunté en los cursos, ¿no?, que ¿de dónde viene el morado? Y me dijo, voy a citarlo, viene de las bragas de la Beltraneja. Bueno, yo me fui de espaldas, a ver, explícate, no, explícate. ¿No? Sí, bueno, el color morado era, recuerden que la Beltraneja era la legítima heredera de la corona española y no Isabel. Y la idea, pues, es que más valían la insignia de una reina legítima, que sería la Beltraneja, la hija, o Juana misma, su madre, que una usurpadora, que sería Isabel, ¿no? Según esa fue la explicación que nos dio Tomás Pollán. De cualquier manera, ¿por qué utilizaban los comuneros de Castilla un pendón morado? El hecho es, ahora sí que haya sido como haya sido, la Segunda República Española retoma simbólicamente en su bandera la tercera franja, la franja de abajo, el color morado de los comuneros de Castilla, marcando ahí su filiación republicana con la tradición hispánica e iberoamericana del humanismo republicano. No voy a llegar a esta recuperación que hace Girau, Joaquín, o que hace Sánchez Vázquez, o que desde luego hace Carmen Rovira, o también Gallegos Rocaful, de esta tradición que se extiende desde el siglo XVI hasta la Segunda República Española, y de la cual son herederos estos grandes humanistas del exilio republicano español que acabo de mencionar. Bueno, entonces voy a hablar muy brevemente, a resumir, más que a leer, los principales fundamentos teológicos, totalmente de acuerdo, de esta integración entre teología y filosofía y la difícil separación que hay entre ambas, ¿no? Y quizás ni valga la pena esforzarse por separarlas, ¿no? Porque no cabe duda que esa teología, sobre todo la teología positiva del siglo XVI, es filosofía. A mí no me cabe duda, aunque pues muchos quisieran hacer una distinción entre teología y filosofía, la podemos hacer, pero no para establecer rangos de valor epistémico. Yo vería una equidad epistémica tanto en la teología como en la filosofía. Entonces, los principales fundamentos teóricos para la justificación de la conquista y el imperio se refieren, por una parte,
a una concepción unívoca de la ley y el derecho natural, a una sola interpretación que está determinada precisamente por la interpretación europea, asumiendo que las manifestaciones claras de realización de la ley natural es España y es Europa, y que si hay instituciones y formas de vida diferentes a las europeas y a las españolas, es evidencia de que no son conforme a la ley natural. Esto es, hay una única interpretación y concreción de la ley natural, que es desde luego los reinos cristianos y más europeos, cristianos, sobre todo católicos y particularmente españoles. Y el hecho de que haya instituciones diferentes es prueba de que no están formas de vida, instituciones diferentes, es que esas formas de vida no son acordes a la ley natural, porque son diferentes a la española y es la única que realiza y concreta, y por lo tanto esos pueblos son bárbaros, ¿no? Ese es una conclusión, sí, basada en doctrinas, basada en una concepción de la ley natural, unívoca le llamo yo. Por otra parte, está también la idea de que las teorías teocráticas, no todos, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda no enfatiza mucho las teorías teocráticas, es más esta concepción del derecho natural unívoco que hace racionalmente, moralmente superiores a los españoles, y por ser superiores tienen que gobernar a los inferiores, según dice que dice Aristóteles, ¿no? Bueno, voy a pasar, para no entretenerme más, pues a la cita del Tratado sobre las justas causas de la guerra. Recordemos que este tratado, cuando iba a ser publicado, se opuso y lo bloqueó Bartolomé de las Casas por el año 48. No, si se las gastaban gruesas, como lo bloqueó y logró que Carlos V prohibiera su publicación, fíjense ustedes, de este libro, sobre las causas justas de la guerra, pues convocó a las controversias de Valladolid, que hay que recordar, creo que se ha exagerado, sinceramente, la importancia de las controversias de Valladolid, porque nunca se puso en cuestionamiento la validez del imperio. Eso que quede muy claro, nunca, ni Bartolomé, ni mucho menos el defensor del imperio, ¿no? Pero Bartolomé tampoco puso en duda en esas controversias. La discusión era sobre si era legítima la guerra o no, y este es el tema, causas justas de la guerra, ¿no? No del dominio español. Mucho más radicales habrían sido las discusiones de Soto, de Vitoria y después de Alonso de la Veracruz, porque ahí lo que se discutía no solo era la guerra, sino, como dice la obra de Fray Alonso, la otra vez le escuché una excelente exposición a Ernesto, es sobre el dominio, es decir, sobre el poder, sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Vean la radicalidad del pensamiento de Alonso frente a Bartolomé. Bueno, dice aquí Ginés de Sepúlveda, 4 son las causas. Es la conclusión, ¿no? Es un diálogo entre Demócrates y ya no sé cómo, Leopoldo, creo, no recuerdo con quién es el tarado con el que está hablando, que siempre le dice, sí, tienes razón, sí, gran maestro, ¿no? O sea, no es un diálogo en realidad, no es un método dialéctico. 4 son las causas en que fundas la justicia de la guerra hecha por los españoles a los bárbaros. La primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Esta es la principal causa. Pero además hay todo un tinte proteccionista. La dominación que les traería grandísimas utilidades a los indios, desde luego. Además, cosa justa por derecho natural, vean esta joya, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito. Esta es una suma de las concepciones filosóficas, no solo medievales, sino precursan las modernas. Este es el origen de la filosofía moderna, un orden universal que hay que conocer con rigor y sobre el cual debe organizarse toda la vida. Este orden es de carácter justnaturalista, teológico. 50 años después
será la ciencia quien descubre ese orden y a la cual haya que ajustar todas las formas de vida. Pero fíjense, vuelvo a repetir, sino además cosa justa por derecho natural es que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto. Es que es una síntesis de la modernidad, ustedes pueden ver esto, ¿no? Lo peor a lo mejor para el bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural, es un orden natural que la ley divina y eterna manda a observar siempre. Quítenle la ley divina y eterna y quédense con el orden natural, y poco ha cambiado, poco cambia en la modernidad respecto a estas dualidades jerárquicas. La segunda causa, ya con esta tiene, ¿no? Ya con este es suficiente, pero la segunda causa es desterrar las torpezas nefandas y el portentoso crimen de devorar carne humana, crímenes que ofenden a la naturaleza para que sigan dando culto al demonio en vez de dárselos a Dios. La tercera, el salvar de graves injurias a muchos inocentes. Esta idea del proteccionismo, ¿verdad? Intervencionista, vamos a defender los derechos humanos de quien... Déjenme apagar esto. Ay, Dios mío. Déjame ver cómo se apaga esto. Ok. Ofenden a la naturaleza para que sigan dando culto al demonio en dárselos a Dios. Salvar a las de graves injurias a muchos inocentes mortales a quien estos bárbaros inmolan todos los años. En cuarto lugar, que la religión cristiana deba ser propagada, en la última, por medio de la predicación evangélica siempre que se presente ocasión para ello. Bueno, aquí están resumidas las causas en las que se reúnen, como ven, cuestiones teológicas, pero también filosóficas, ¿no? Y aquí lo que queda claro es una concepción de validez universal del conocimiento, en este caso del justnaturalismo, del orden natural, una interpretación dogmática de la teología y, desde luego, el presupuesto de que Europa es superior a América, presupuesto que sigue vigente en nuestros días. Bueno, ¿cuáles son voy a abreviar porque me estoy extendiendo mucho, los principales fundamentos teológicos y filosóficos de la posición extrema contraria? No estoy tomando la posición extrema de los que defienden la conquista, como a López de Gómara, por ejemplo, ¿no? que no es nada refinada, ¿no? Estoy tomando la versión más elaborada intelectualmente, que es la de Ginés de Sepúlveda, que defiende la conquista y la guerra. Pero por la otra parte sí estoy tomando la versión más radical. Bueno, en primer lugar, la teología positiva, que es un punto intermedio entre la teología dogmática católica y la interpretación arbitraria de la Biblia de Lutero, ¿no? La teología dogmática es una disciplina filosófica que, como toda filosofía, debe estar sujeta a discusión y argumentación y prueba. Y ni es arbitraria, como quiera se interpreta, ni debe ser dogmática. Esta es una posición sumamente interesante y sin duda la más avanzada desde un punto de vista, diría yo, de una racionalidad moderna en este punto. El segundo, pues también ya lo mencionaba, bueno, déjenme ver, es que subrayé. Una segunda fuente del humanismo antiimperial, ya lo mencionaba Julieta, es el nominalismo. Creo que este es el aspecto epistémico y ontológico más importante, porque al negar la existencia en re a los universales y reconocerlos solo en dicto, es decir, solo como entidades del pensamiento, pero nunca de la realidad, niegan que existan clases naturales universales o concreciones universales de las ideas. Por ejemplo, la idea de justicia, no puede haber una interpretación unívoca del derecho ni de la ley natural. Toda interpretación es concreta y específica, ¿no? Entonces, esta negación de los referentes de los universales, es decir, los universales solo son ficciones del pensamiento y no tienen correlato en la realidad, es una crítica radical a las pretensiones de homogeneidad
de organización social, cultural, racional, etcétera, ¿no? Y la afirmación de un pluralismo. Todo lo que existe son particulares. Todo lo que hay son particulares. Y los universales no son más que ficciones que se crean a partir de la abstracción de semejanzas, ¿no?, entre los particulares. Para darnos una idea del carácter, es difícil encontrar una filosofía más en toda la historia de la filosofía más revolucionaria que el nominalismo. Uno de los grandes nominalistas del siglo XX que se apoya en estas tesis casi idénticas a las que acabo de enunciar para cuestionar la filosofía moderna, las certezas de la filosofía moderna, pues es precisamente Ludwig Wittgenstein, ¿no? El segundo Wittgenstein, desde luego, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Hay innumerables juegos lingüísticos, hay innumerables significados, hay innumerables referentes, nos dice Wittgenstein. La enfermedad fundamental de la filosofía contemporánea, dice Wittgenstein, son las generalizaciones. Generalizar, reificar los universales es un fetichismo. Reificar, convertir una ficción en realidad es precisamente lo del fetichismo. No lo dice Wittgenstein, yo lo estoy agregando. Pero lo que sí dice es que la enfermedad fundamental son las generalizaciones. Este nominalismo justifica una concepción dialéctica, retórica y falibilista de la argumentación en contra de demostraciones lógicas falaces de los imperialistas, así como una concepción pluralista, multiculturalista, diríamos nosotros hoy, del justnaturalismo, que reconoce, esto es muy importante, que los segundos principios de la ley natural son variables en cada nación y por lo tanto lo que es justo para unas naciones puede no serlo para otras y las dos tener el mismo fundamento racional de acuerdo al derecho natural. Esto es un multiculturalismo radical que no veo en ningún multiculturalista del siglo XXI. Cito a Fray Alonso, quizás de esta radicalidad, es decir, vean lo que dice, quizás esto que parece tiránico desde el punto de vista de una nación sería adecuado desde el punto de vista de gente bárbara. Entiéndase bárbara como infiel, porque también hay que distinguir, Bartolomé de las Casas distingue 4 sentidos de bárbaro. Uno es fiero, salvaje, otro es incapaz de razonar, son seres humanos y por lo tanto de conocer la ley natural. Otro es el que tiene diferente lengua, ¿no? Y un cuarto, el que no es cristiano. Desde luego utiliza Alonso, como Bartolomé, el concepto de bárbaro en el tercero y cuarto sentido y nunca en el primero y segundo, como sí lo hace Ginés de Sepúlveda. Bueno, desde este justnaturalismo pluralista reconocen que las formas de vida de los pueblos indígenas, aunque sean muy diferentes a las europeas, se apegaban en lo general a la ley natural y por ello tenían leyes y gobiernos justos y no eran de manera alguna bárbaros, sino tan racionales a su manera. Alguna vez algún alumno me dijo, Fray Alonso es un posmoderno. Le digo, bueno, más o menos, es un posmoderno. Bueno, pues sí, coincide con los posmodernos en sustentar que esas construcciones míticas de verdad universal, de teoría universal, de realidades universales, de normas universales, ¿no? Como dice el juramento, cuando cuidado, si son consejeros universitarios, nunca vayan a jurar por los preceptos inmutables de la moral. Así juran hoy en día los consejeros universitarios en el Consejo Universitario al tomar posesión. Los preceptos inmutables se quedaron con Ginés de Sepúlveda. ¡Qué horror! Bueno, dice Alonso de la Veracruz, los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o mentes, sino que a su manera sobresalen del promedio. Y por lo menos algunos de ellos son de lo más eminentes. Vuelvo a subrayar aquí a su manera. Hay una diversidad de formas de ser racional.
hay una diversidad de formas de ser religioso, una diversidad de formas de ser justo, ¿no? No hay un concepto único ni un modelo único. ¿Es un pluralismo relativista? Claro que sí, relativista. ¿Relativo a qué? A los segundos principios de la ley natural, lo acabamos de leer, que siempre son dependientes del sentido común de cada pueblo y por lo tanto variantes. Sí, hay principios universales, los primeros principios, que son tan vagos que nunca pueden aplicarse directamente. Esos primeros principios que ni siquiera enuncia, yo no he visto nunca enunciado los primeros principios de la ley natural en nadie, son ideas muy generales. Platicaba con Mauricio, como que hacer el bien, la vida, procurar la vida, hacer el bien, son así de generales, ¿no? Pero su aplicación siempre requieren de segundos principios y estos siempre son históricos, culturales, acotados a cada sociedad. Ninguna nación, ninguna cultura tiene derecho a imponer sus segundos principios sobre otra. Bueno, y termina diciendo, es evidente lo anterior porque antes de la llegada de los españoles y aún ahora lo vemos con nuestros ojos, tienen magistrados, un gobierno apropiado y los ordenamientos más convenientes. Luego no eran tan infantes, niños o amentes como para que fueran incapaces de dominio. Bueno, este es un argumento derecho en contra de Ginés de Sepúlveda y su principal justificación, que yo le llamo a esta justificación epistemocrática. Es una de las versiones más tempranas, premodernas, diría yo, del principio epistemocrático que ha regido desde hace 5 siglos y sigue rigiendo hoy en día. El ejercicio del poder debe de realizarse para que sea justo con base en el mejor conocimiento objetivo y racional disponible. Desde luego, esta es la ciencia y la tecnología, desde luego bajo la óptica moderna. Aquí está la primera versión de la epistemocracia. Y la epistemocracia siempre tiene este dejo autoritario. No tengo tiempo para meterme con Hobbes, ¿no? Aunque voy a hablar un poquito de él. Bueno, por último, el más relevante fundamento del filosófico del humanismo salmantino es una teoría republicana del dominio que se opone a la idea teocrática del origen divino directo del poder. Solo indirectamente, Dios solo otorga poder a los hombres indirectamente a cada persona. Jamás, ojo, aquí es un concepto de poder. El concepto de poder no es correcto, no se usa, es dominio. El concepto que se utiliza es dominio. Y hay 3 ámbitos del dominio. Sobre sí mismo, autonomía personal. Sobre las cosas, propiedad. Y sobre otras personas. Este es el dominio político. Estamos hablando del dominio político. Dios jamás otorga dominio político a nadie. A nadie. Otorga dominio sobre sí mismo. Nada más. Ni siquiera dominio sobre las cosas. Pero el dominio sobre sí mismo es autonomía. Esto es libertad. ¿Se dan cuenta? O sea, el poder, tal y como lo entendemos, dominación de una persona sobre otra, jamás y de ninguna manera proviene de Dios. Lo que proviene es lo contrario, el dominio sobre sí mismo, la libertad. En ejercicio de su libertad, los hombres pueden acordar transferir el dominio propio a otra persona para constituir la autoridad. Pero aunque dicen, eso que dice, nunca indirectamente, y yo diría, pues tampoco directamente, porque el único dominio que concede Dios es la libertad. Dominio sobre sí mismo, es decir, autonomía. Esto creo que es importante esclarecerlo, porque el argumento de Suárez y después de Hobbes, que está basado en Suárez en mi manera de ver, es un poco truculento en este sentido, ¿no? Como si el poder que otorga Dios a los hombres es el mismo que los hombres otorgan a la autoridad o a su representante. Bueno, hasta aquí dejo estos fundamentos, ¿no? La cita, esta es la cita, una cita muy paradigmática de Fray Alonso. Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por voluntad de la comunidad. Fíjense que no es de los hombres, es la comunidad. El sujeto del dominio público o civil o político es la comunidad, ni siquiera el individuo.
la comunidad. Es una diferencia enorme con la concepción liberal, porque ahí es el individuo. Aquí es la comunidad, y la comunidad es natural. No hay hombres fuera de comunidad, nunca han existido los seres humanos fuera de comunidad, la cual transfiere el dominio a otros, tal y como sucede en el principado aristocrático o en el democrático, o a uno solo, como sucede en el principado monárquico. Tenemos un problema con principado. Ya una vez realizada la traducción, Roberto Heredia, discutiendo con Roberto Heredia, que siempre le estaremos agradecidos porque fue el que hizo esta primera traducción completa del Príncipe en 2004 y lo publicó la FAC. Perdón, el Príncipe, discúlpenme, del dominio infidelium et justo bello, del dominio, discúlpenme, el concepto de principado está mal traducido. No recuerdo ahorita las palabras latinas, pero no es principatibus. Recuerden que el príncipe de Maquiavelo es de principatibus, y ese sí es principado. La palabra que está utilizada aquí no es principatibus, es el poder principal en la comunidad, que es muy diferente a una forma de gobierno. Es el concepto equivalente a soberanía, que todavía no se utiliza esa palabra. O sea, léase, y es legítimo leerse, el cual transfiere la soberanía, es decir, el poder principal de la comunidad o estado, a unos cuantos, a todos o a uno solo, ¿no? No me detengo ya en observar que se trata de un republicanismo como legítimo Estado, no como forma de gobierno. Es el mismo concepción republicana de Rousseau y de Kant, el mismo concepto de república, que es diferente a la concepción maquiaveliana, que es la que transita a Inglaterra a través de Harrington y Milton, y después a Estados Unidos, y es la que se consolida finalmente como la versión dominante del republicanismo como forma de gobierno opuesta a la monarquía. Aquí no, fíjense que puede haber una república monárquica, aristocrática o democrática, lo mismo que en Rousseau y lo mismo que en Kant. Esta es la tradición republicana iberoamericana, que proviene desde luego de la concepción medieval tomista. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Puede haber un príncipe y un rey en una república? Sí. No para Maquiavelo, sino para esta concepción. Porque de lo que estamos hablando aquí es del origen y ejercicio legítimo del dominio, cualesquiera forma de dominio o de gobierno. Es decir, puede ser monarquía, puede ser aristocracia, puede ser democracia. Bueno, creo que ya me llevé la hora, ¿verdad? Y no he pasado de Alonso. Siempre me pasa lo mismo, es que no debo de hablar. Vean cómo concluye este libro, que como ustedes saben es la primera cátedra que Fray Alonso de la Veracruz da en la Real, que no pontificia todavía, Universidad de México, al inaugurarse los cursos en 1553, ¿no? Esto además es un curso que se impartió de teología, un curso de teología, inaugurar el primer curso de teología que se da en la Universidad de México en 1553-54. Esta es la reelección correspondiente. Desde luego se prohibió su publicación. Vean nomás, voy con la conclusión. Jamás encontrarán una afirmación de este tamaño. Bueno, no sé, estoy exagerando, a lo mejor sí, pero ya no hago comparaciones. Vean la radicalidad. Está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y a restituirles todo lo que les fue quitado. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte en estos daños y despojo con obligación solidaria. No pueden efectivamente ser absueltos a menos que efectivamente restituyan los bienes robados, incluyendo el dominio de los señores naturales sobre sus pueblos. La conclusión es lapidaria. Bueno, hasta aquí voy a dejarle a este humanismo, y la idea es que considero que Alonso de la Veracruz y esta obra en particular es la expresión más radical que ustedes puedan encontrar del humanismo crítico a la conquista y a la dominación española. Ni siquiera Vitoria y quizás Domingo de Soto había que estudiar con mayor
puntualidad si llega a esta radicalidad. Aunque son muy semejantes los argumentos y fundamentos, la radicalidad de Alonso es mayúscula. La idea, pues, y ya voy, ¿cuánto tiempo tengo? Ya porque si no, no he llegado al barroco. Tienes el tiempo suficiente todavía, Ambrosio. No, pero ¿qué horas son ya? 6:49. ¿A qué horas empezamos? A las 6:05. ¿A qué horas empezamos? 6:05. 6:05. ¡Qué barbaridad! Entonces, mira, voy a apresurar y en 15 minutos termino. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al barroco. Entonces, la tesis que recuerden que quiero exponer en esto es que hay diferentes humanismos en el siglo XVI, humanismos renacentistas. Principalmente estoy tomando dos, el humanismo imperial y el humanismo republicano, con diferentes versiones cada uno de ellos. Hemos visto estos dos humanismos. El humanismo republicano es sobre todo el que corresponde a la escuela de Salamanca, primera y segunda, todavía más radical. No sé ¿te acuerdas, Julieta, quién me hizo favor de darme el libro Politeia, uno de tus alumnos? Israel, ¿no? Realmente hay que leer ese libro y, bueno, en ese caso está a favor de la democracia, no solo de la república, sino además de gobierno democrático. Y es un libro de 1430 y pico, ¿no? Ya quisiéramos esa radicalidad republicana en cualquier autor liberal de la modernidad. Años luz, contra toda esta idea de que la modernidad trae el progreso. Es que esta idea no es más que la versión cientificista y noreuropea de la visión imperial de la conquista, de la visión de Ginés de Sepúlveda. Ellos mismos se autorreconocen como racionales y todos los de América, ¿no?, son bárbaros, ¿no? Bueno, pues ahora lo que podemos también, lo que sucede, y esa es la ilustración, es que es Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, ya no España, los más sabios, la civilización más avanzada, y es la que se tiene que imponer en todo el mundo. Esto es, al final de cuentas, de una manera muy esquemática y caricaturizada, la esencia de la modernidad. Pero que ya está aquí estamos precursando en esta discusión y la visión imperialista, los argumentos y tesis de la modernidad. Bueno, entonces la tesis es que en España la herencia de la escuela salmantina, capitalizada sobre todo por Suárez, que es la figura más importante y sin duda para la filosofía posterior, el filósofo español más importante, incluyendo desde la visión de Heidegger, por ejemplo, y otros muchos, el filósofo español más importante, por algo será. Para mí los más importantes son los anteriores, ¿no? No Suárez. Desde luego esto es muy polémico lo que estoy diciendo. Es a través de Suárez esta herencia republicana sufre una transformación radical con dos argumentos. Primero, no se va a utilizar para limitar el dominio del monarca. Corrijo, no solo se utiliza para limitar el dominio del monarca sobre las personas, no solo sobre el pueblo. Aquí ya hay una subjetivización del derecho a nivel individual, ¿no?, en Suárez. Y el problema es la negación de derechos políticos que tienen los católicos en Inglaterra a raíz de esta famosa noche de Guy Fawkes, ¿no? Guy Fawkes, hoy en día los bárbaros ingleses siguen festejando Guy Fawkes Night el 5 de noviembre. Es un día permitido para hacer fogatas en lugares públicos, en los parques, donde quieran, recordando esa noche en la que Guy Fawkes trató de volar al rey y el parlamento, lo llenó de pólvora. Guy Fawkes era un católico que quería hacer un tiranicidio. Es un ejercicio de un tiranicidio contra, creo que era Jacobo I, me puedo equivocar. Y entonces hoy en día siguen festejando
Guy Fawkes Night y esta rareza inglesa que dicen, están prohibidas desde luego las fogatas en lugares públicos igual, salvo el 5 de noviembre, ¿no? En memoranza de Guy Fawkes, y se conoce con el nombre de Guy Fawkes Night. Creo que tiene que ver con una película esta de que trae la máscara, ¿no? Que después hizo muy famoso, ¿cómo se llama? de venganza. Gracias. Sí, ¿verdad? ¿Estoy equivocado o así es? Así es. Gracias, gracias. Sí, es muy, no la he visto, tengo que verla porque me parece fascinante, ¿no? Bueno, es en estas circunstancias donde Suárez escribe, entre otras, El Defensor de la Fe, a instancias del Papa, para limitar el derecho, es decir, para reconocer que hay que el monarca no tiene un derecho absoluto, que tiene que respetar la ley natural y los derechos que la ley natural da a todos los ciudadanos, y que los católicos deben tener los mismos derechos que los anglicanos, ¿no? Que los anglicanos. Y cuando Jacobo primero quise, ya me fui. No, perdón, es que se me nubló mi pantalla. Aquí sigues, Ambrosio, aquí sigues. Gracias, es que se puso en negro. Cuando Jacobo primero conoce este libro, lo manda a quemar en 1613 en las puertas de Saint Paul, ¿no? Como un libro prohibido que provoca revoluciones. Vamos a ver cuáles son la respuesta de Suárez a este libro. Permítame un segundito. Ya. Bueno. Suárez señala que un argumento del rey Jacobo contra su libro El Defensor de la Fe consiste en que su teoría contraria, que su teoría, perdón, no es contraria, que su origen, perdón, que su teoría, viene la cita que el mismo Suárez hace de Jacobo I, es justificación de revoluciones que habría de aprovechar con toda avidez rebeldes y facciosos, ¿como quién? Como a Guy Fawkes, ¿no? Porque si el príncipe recibe el poder del pueblo, podría éste levantarse contra el príncipe y reclamar su libertad siempre que le pareciera. Miren de dónde vienen las teorías teocráticas, ¿quiénes las están sosteniendo? Los señalamientos. Suárez responde: negamos en primer lugar que se dé al pueblo ocasión de rebeliones o sediciones contra legítimos gobernantes. Porque una vez que el pueblo, esto es lo más importante, y estoy seguro que Hobbes copió a Suárez. No tengo todavía evidencia, pero este es el argumento principal del proceso de autorización de Hobbes, pero está aquí en esta cita en Suárez. Porque una vez que el pueblo trasladó su poder al rey, ya no puede legítimamente el pueblo, apelando a dicho poder, reclamar su libertad o capricho, perdón, a capricho o siempre que se le antoje. Voy a explicar este pasaje, pero este es el argumento de Hobbes, y estoy seguro que se lo copió Hobbes a Suárez. 1613, Inglaterra, queman el libro, y el punto central por la quema es este pasaje. Y está aquí respondiendo el propio Suárez. Por consiguiente, aunque el rey haya recibido del pueblo este dominio mediante donación o contrato, el pueblo ya no puede quitar al rey ese derecho ni reclamar otra vez su propia libertad. Es cita de Suárez. ¿Se fue Ambrosio? Bueno, pues muchas gracias. Perdón a todo el público. Hice un ejercicio de solipsismo cartesiano. De repente el genio maligno de Descartes me atacó, ¿no? Y entonces hice un ejercicio de solipsismo hablando solo sin darme cuenta que estaba hablando solo porque se cortó el internet y como yo estaba leyendo un trabajo no me di cuenta que está. Es prueba evidente y contundente de que Descartes en lo único que tenía razón es respecto al genio maligno, ¿no? Aquí actuó el genio maligno en un ejercicio solipsista como toda la filosofía de Descartes. Finalmente me impuso Descartes a través de estas. Yo prefiero el genio maligno. ¿Cómo se llama el del Quijote, el de Cervantes? El genio encantador.
el genio encantador. Yo prefiero el genio encantador de Cervantes, y se ve que ahí, pues, Cervantes, perdón, al contrario, Descartes le copió a Cervantes. Esa es una hipótesis interesante que hay que seguir. Desde luego, sin ningún fundamento la estoy haciendo. Ok, me había quedado en esta idea de Hobbes, disculpen ustedes, y voy a ser ya muy sintético, de que el origen de la teoría moderna del Estado en Hobbes es la teoría de la autorización, en la que los individuos renuncian, fíjense ustedes, a su derecho y poder natural, a su libertad y poder natural que tienen sobre sí mismos, y lo transfieren a una persona ficticia que es el soberano. Esta misma idea es la que desarrolla Suárez, y que también, como leímos en la cita, no tiene, una vez que se da la autorización, no hay vuelta de regreso, ¿no? No hay vuelta de regreso. Es decir, hay impedimentos de carácter epistémico, de carácter racional, por las cuales no es posible que leo la cita de nuevo por si no la había leído, creo que es muy importante. Negamos en primer lugar que se dé al pueblo ocasión de rebeliones o sediciones contra legítimos gobernantes, porque una vez que el pueblo trasladó su poder al rey, este es Suárez, ya que no puede legítimamente el pueblo, apelando a dicho poder, reclamar su libertad a capricho o siempre que se le antoje. Por consiguiente, aunque el rey haya recibido del pueblo este dominio mediante donación o contrato, el pueblo ya no puede quitar al rey ese derecho ni reclamar otra vez su propia libertad. Esto es lo que este es en el Defensor de la Fe. Les doy Francisco Suárez, Defensor de la Fe, Principatibus Politicus o la Soberanía Popular, ¿verdad? Es el, bueno, CSIC, volumen 3, 134. Esta es la misma idea de Hobbes, y por eso sostendría que más que ser un republicano salmantino que trata de limitar el poder del poder, el poder del gobierno, el poder del rey, este argumento lo utiliza Suárez para legitimar el poder del monarca, el poder del soberano, y esto es la esencia de la concepción liberal del Estado y de la legitimidad popular de la soberanía. Esta herencia, a mi manera de ver, esta herencia suarista se desarrolla durante todo, ya olvidando su origen republicano, se desarrolla durante todo el siglo XVII. Habíamos leído la cita de Maraval, ¿no? La cita de Maraval, la vuelvo a leer. De acuerdo a Antonio Maraval, el barroco de España es un concepto histórico y cultural que comprende los 3 primeros cuartos del siglo XVII, centrándose con más intensidad, con más plena. ¿Sí me oyen? Es que después me puedo quedar hablando solo. Sí. Significación entre 1605 y 1650, que se extiende por varios países de Europa, predominantemente católicos, y también por las colonias hispanoamericanas. Este movimiento cultural tiene sus motivaciones originarias en frenar los cambios que impulsaba el Renacimiento y la Reforma, así como gestionar los conflictos de la Iglesia, entre la Iglesia y los reyes. A tal fin, se echa mano de la eficaz instrumento de la monarquía absoluta. Así, la monarquía absoluta se convierte en principio, en clave de la bóveda del sistema social, en la que la monarquía culmina un complejo de intereses señoriales restaurados, contrarios a los ideales republicanos y comunales del Renacimiento. Por eso de contrario ya es comentario mío, Por eso, pues sostengo 2 diferentes versiones del barroco. Hasta aquí dejo el barroco español autoritario, y en contraposición, pues hablo, aunque sea 5 minutos nada más, del barroco del contrapoder mexicano y latinoamericano. Hice una cita larga que ya no voy a repetir, de José Gallegos Rocafull, en la que marca estas 2 direcciones del humanismo renacentista, que yo tomo como antecedentes de las 2 direcciones del barroco. La idea básica es que la cultura del barroco, que se extiende desde España a América, es apropiada y transformada por indígenas y por
y por los criollos de diferente manera, con diferentes matices. En el caso de los indígenas, retomo la tesis de Bolívar Echeverría del etos barroco, ¿no? Vuelvo a leer la cita de Bolívar Echeverría, que me parece muy importante. En la España americana del siglo XVII son los dominados, los incitadores y ejecutores primeros del proceso de codigofagia, a través del cual el código de los dominadores se transforma a sí mismo en los procesos de asimilación de las ruinas en las que pervive el código destruido. Es su vida la que necesita disponer de la capacidad de negar para cumplirse en cuanto vida humana, y son ellos, los indígenas, los que inventan en la práctica un procedimiento para hacer que el código vigente que les obliga a la aquiescencia les permita, sin embargo, decir no, afirmarse pese a todo, casi imperceptiblemente en la línea de lo que fue su identidad. Y la estrategia del mestizaje cultural es sin duda barroca, dice Bolívar Echeverría. Coincide perfectamente con el comportamiento característico del etos barroco de la modernidad. Entonces, esta es la vertiente del contrapoder popular o indígena. Ya no me repito o me extiendo en las características del etos barroco como una cultura popular de resistencia inventada por los indígenas, construida por los pueblos indígenas vencidos, al apropiarse de códigos de lenguaje y religión de los dominantes, integrarlos a los restos de su matriz originaria, para utilizarla como una cultura de resistencia que privilegia, y sobre todo esto será determinante en el siglo XVIII con las reformas mormónicas, que privilegia la vida comunitaria improductiva, no productiva. La fiesta popular, el culto, la fiesta popular y el culto popular, ¿no? Son, fiesta popular, culto popular y arte popular. Son actividades improductivas, que es el centro de la vida de los pueblos indígenas bajo esta etos barroco americano, ¿no? Como una cultura del contrapoder. Por su parte, también ya no me detengo, los humanistas criollos también hacen a su manera esta apropiación y síntesis, fusión de la filosofía y la cultura europea y cristiana con el estudio de lo que ellos llamaban antigüedades, empezando por las lenguas de los indígenas, y crean su propia síntesis. Los criollos hacen una apropiación de las culturas indígenas, mientras que los indígenas hacen una apropiación de las culturas dominantes, y cada uno de estos, humanismo criollo barroco y etos barroco, se articulan en lo que yo llamo pues un bloque histórico de resistencia barroca que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, y que es ahí donde surge una idea y un proyecto de nación cultural, no de nación estatal ni política, de nación cultural, que es la que fundamenta las luchas de independencia. Leía al final a una cita de Carlos Fuentes, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe. La sensación de orfandad y abandono que sigue a la conquista es pronto superada en una operación política racial asombrosa. La Virgen María, la Madre de Dios, se aparece ante el más humilde campesino indígena y se convierte en la madre pura del mexicano nuevo, Santa María de Guadalupe, ¿no? Y es un ejemplo que toma Carlos Fuentes de esta, sin recurrir al concepto de etos barroco y bajo su concepción propia de barroco americano, que desarrolla Carlos Fuentes como construcción de una identidad nacional por esta fusión de lo indígena y la religión católica como un elemento de identidad y resistencia. Termino con esta cita de Bolívar. La identidad barroca que ha asumido buena parte de la población latinoamericana a lo largo de considerables periodos de historia tiene su origen ya en el siglo XVI en una forma espontánea de comportamiento inventada espontáneamente por los indios, ¿no?
Y termino con esta de Carlos Fuentes. A imagen y semejanza de su arte, una sociedad enérgica, impaciente, injusta, ambiciosa, imaginativa, mestiza, criolla, empieza a tener sueños y a reclamar derechos. Las revoluciones de independencia contra España a partir de 1810 fueron una afirmación de la identidad nacional alcanzada por países como México, Chile, Argentina y Venezuela, desde esta articulación de las culturas barrocas, indígenas y criollas. Es una tesis muy interesante de Carlos Fuentes y que me parece mucho más sugerente que la del propio Luis Villoro y la inteligencia criolla. Bueno, con esto termino por segunda vez, pero espero que no tenga que ser por tercera. ¿Todavía están allá? Aquí estamos, Ambrosio. Gracias, gracias.